Señora, ¿cómo sé qué tal? Bien, gracias a Dios. Aquí haciéndole el último esfuercito al viernes. Para madrugar el sábado, tranquila. Ay, sí. Sí, sí. Y lo más triste es que nos pusieron reunión a mediodía en la universidad, pues virtual, pero nos pusieron reunión. Ay, no. No hay forma de descansar sino hasta por la tarde. Sí, literal. Entonces estamos en ese tema de esperar a ver cuáles son las nuevas directrices, porque pues nos dijo el Ingebre y el Inge Cristian que va a ser un tema de darnos nuevas directrices, esperar a ver qué es la reunión, el cuento para qué es. Eh, Para bien, profe, para bien. Eso debe ser para los que nos vamos a grabar ya. Ay, sí, antes de que se me olvide, menos mal que Mauricio me acordó. A todos los de tercero y cuarto cuatrimestre les llegó un correo para un presondeo, una prescripción a prueba Saber Pro. Sí, sí, A mí, sí. profe. Me llegó. Sí, ah, bueno. Y ya Sí, llegó sí. inclusive el Las correo claves, sí. para escribirlo. Sí, señora. Ah, bueno, listo, listo. Sí, porque es que me dijo un profesor y yo, ay, yo no les he preguntado a los míos si les llegó eso y si no, como el cuento, me voy a molestar al Inge Cristina y decirle a los míos no les llegó. No, profe, ahí sabe que sí le podemos pedir mientras llegan todos los otros compañeros. Es que nos van a habilitar porque ya nos dieron respuesta, profe. Y gracias también por la gestión, profe, que nos hizo al inicio. Que los que somos tecnólogos vamos hasta el tercer semestre, nos van a sostener eso. Uy, qué Entonces, bendición. sí, 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 profe, sí. Y queríamos pues aprovechar, profe, porque por lo menos Muy buenas noches. Buenas noches, Juan. Lo que yo sí quiero hacer es la especialización, pero no sé cuál vayan a habilitar, profe. ¿Usted sabe? No, no han dicho nada de especializaciones. Igual yo le pregunto al Inge Cristian si de pronto ya tuvieran medio sondeo. Ah, pues mañana qué reunión. Mañana qué reunión lanzo la pregunta porque como vamos a estar con las directivas también, entonces mañana hago la pregunta de si ya se tiene un estimado de cuáles van a ser las especializaciones y los diplomados o qué han pensado al respecto, ¿no? Sí, profe, Gracias. los seminarios también, profe, gracias. De profundización para eso. Listo, listo. Sí, mañana pregunto. Yo anoto entre mis múltiples papelitos que voy pegando aquí a lo largo de mi oficina de recordar. A ver, ¿qué me dicen? Con ustedes tengo grupo, ¿cierto? De WhatsApp. Sí, profe. Listo, entonces mañana si me dicen algo aunque rompiendo el acuerdo, les escribo después de que acabe la reunión. Tenemos reunión de 12 a 2 de la tarde, con una alta probabilidad de que se extienda. Entonces, pues yo pregunto y lo que me digan, jocosamente les escribo por el grupo de WhatsApp la información que me lleguen a dar. A ver qué Sí, dice. profe, estábamos en evaluación de proyectos. En ese solo grupo. Listo, listo, listo. Entonces, ahí cualquier cosita les cuento. Bueno, mis caballeros, primer enlace que les envío, link de asistencia. ¿Listo? Yo lo mando en varios momentos, por seguridad, por contingencia, porque si no entran al principio, pues entonces, ahí sí como al final de la clase tienen el link. En la semana 7 ya encuentran todo lo que es el material de apoyo que vamos a utilizar el día de hoy. ¿Listo? Y les quería hacer una pregunta antes de eso. Jocosamente, ¿cómo van con mi planteamiento de problema?
No, profe, todavía no le hemos trabajado. Mañana es el día que vamos a trabajar a ese tema. Listo. Aquí va mi pregunta para saber, así como para saber si les sirve mi negocio socio, diría un compañerito. Plantéelo, profe, plantéelo. Se supone que la entrega está para el lunes, ¿cierto? Sí, señora. Pero yo hasta ahorita caí en cuenta que este lunes es festivo. Yo juraba que era solo el otro. Y para no amargarles a ustedes el fin de semana. Pues para el otro lunes, profe. No, y para el otro lunes que también es festivo, me escribió hoy un grupo de los del lunes que por favor me conectara los lunes común y corriente a dictarles clase, que no soportaban dos festivos perdiendo clase. Y yo, su madre. Nosotros sí lo soportamos, tranquila. No, sí, yo también les voy a pedir a ellos que lo soporten. Yo no voy a conectarme jocosamente a hacer clase un festivo. Profe, tranquila, váyase a pasear, no se preocupe por nosotros. Sí, ese sí me causó. Yo les aboné el compromiso. Yo dije, wow, es el primer grupo que me dice, profe, haga clase un festivo. Pero no, tampoco. Ahí sí como el cuento, no. Eso no termina conectándose ninguno. ¿Cuál es el negocio? El negocio es dejarles el entregable para el jueves 26. Desde el planteamiento del problema, ¿verdad, profe? Sí, el que está para fecha el lunes a medianoche, dejárselos hasta el jueves. Perfecto, profe. Sí, Listo. nos sirve mucho, profe, porque es que estamos con ecuaciones. No, esa siempre será mi eterna lucha con ecuaciones. A mí siempre me toca o antes del de ecuaciones o después del de ecuaciones. Y, Uy, sí, profe, eso de ecuaciones nos tiene consumidos. sí, ese es Terrible, pero bueno. desde No el se año. imagina el parcial. No, yo desde el año pasado, por alguna hermosa unión de cosmos, siempre me toca o antes de él o después de él. Entonces, muchas veces cuando era la temporada de parciales con él, los recibía estresados, colapsados. Jocosamente un día un estudiante se atacó a llorar en la clase y yo, ¿qué pasó? Porque le dije, pregunta sus inquietudes, levantó la mano y, profe, y se atacó a llorar. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué pasó? Cuando entre lágrimas le entendía que se había tirado el parcial y yo, ¿cuál parcial? Yo no he hecho parcial. Entonces alguien me dijo, no, profe, el de ecuaciones. Y yo, bueno, déjala llorar 5 minutos y decirle, respire, tómese un vaso de agua con hielo. Y ya lo he hecho, pecho. Uy, sí, es que esta materia nos tiene bien cabezones, profe. Uy. No, Es y que- no solo los cabezones que nos tienen, lo que pasa es que parece que no tuviéramos más materias que esa. Sí, ¿No? literalmente sí. Uy, no. Y cree que somos matemáticos de la NASA o algo así. Totalmente. Nos tienen, verdad, volando a la luna más bien. Ay, Dios mío, qué pecado. Moisés, cuéntame. Profe, buenas noches, qué pena. Me gustaría que de pronto nos haga un recorderis en el entregable llamado planteamiento de problema. A ver si de pronto en algún momento de la clase usted nos recuerda, mire, van a hacer esto, así, para que quede claro. Profe, si no es mucha molestia. Claro que no. A mí lo que me interesa es que me hagan bien las cosas. Porque jocosamente, si me las hacen mal, yo después estoy que los ahorco cuando les califico. Y después estoy teniendo las respuestas de ¿por qué me fue mal en el entregable? Y yo, ay, pero entonces yo prefiero hacerles un mega brochure de lo que nos toca para que les quede claro, sobre todo con esos entregables. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer en el planteamiento del problema? En el planteamiento del problema, haciendo un mega resumen de la clase pasada, lo que nosotros hacemos es dar un contexto al problema que estamos abordando, ¿sí?
Literal como cuando uno se siente a echar chisme con los amigos. Uno no cuenta solo el evento, sino le da todo el contexto al chisme, ¿sí? Dónde apareció, por qué, ¿sí? Y conecta historias de otras cosas que refuerzan el chisme, ¿sí o no? Así es el planteamiento del problema. Al planteamiento del problema, lo que yo hago es decir, mire, mi problema es que en la veterinaria Puppy House no hay sistemas automatizados, ¿sí? ¿Eso qué problemas ha generado que no esté? Ha provocado que hayan fallas en el pago de nóminas, que se pierda inventario, que no se conozcan los clientes, ha provocado duplicidad en la información, ¿cierto? Como no hay una sistematización, un programa que ayude a sistematizar todos esos procesos, ha conllevado también una de las consecuencias, mentira, las consecuencias serían esas, las causas cuáles han sido, las causas de que no haya una sistematización es porque al principio la empresa era chiquita, tenía solo 20 trabajadores, tenía solo 2 servicios, atendía a tres pinches perros, entonces pues no se necesitaba, ¿sí? La empresa creció, aumentó el número de clientes, aumentaron el número de servicios y al crecerse el gigante, al crecerse el enano, pues la camisa le quedó chiquita y necesitamos ponerle nueva camisa. Pero va a ser una camisa que se va a adaptar, ¿cierto?, a cómo vaya creciendo la empresa. Entonces, en el planteamiento del problema, en la actividad planteamiento del problema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro problema porque ustedes aplicaron o vieron herramientas, ¿cierto? Y lo que vamos a trabajar es tomar nuestro problema, vamos a buscar el problema en su nivel mundial, ¿cierto? Profe, pero es que en mi empresa, no sé, es la no sistematización, ¿cierto? Ese problema le pasa no solo a Puppy House, sino a X cantidad de empresas a nivel mundial, ¿sí? Empresas que ya lo han resuelto, ¿sí? Porque poner un CRM a una empresa no es nuevo, yo no me lo estoy inventando, esa vaina ya existió, ya la gente se documentó y reportó esa experiencia, ¿sí? Entonces, en mi planteamiento del problema, ustedes se van a basar en el archivito que les voy a compartir ahorita en llamada, aquí en una mensajería, solo el apartado que se llama planteamiento del problema y la portada. Solo esas 2 cosas llenan. Y ahí lo que van a hacer es 2 párrafos de la problemática a nivel mundial. Es decir, cuando no tengo una sistematización de los procesos que le pasa a las empresas, ¿cierto? A nivel mundial. 2 párrafos a nivel región. Para nosotros va a ser Latinoamérica. Y hago la salvedad. Latinoamérica es de México para abajo. No me metan a Canadá y Estados Unidos. ¿Listo? Ellos son nivel mundial. 2 párrafos a nivel nacional, ¿sí? ¿Qué se ha escrito del tema aquí en Colombia? ¿Sí? Y 2 párrafos a nivel local, que es el lugar donde ustedes están aplicando la investigación. Para nosotros sería la veterinaria Puppy House, que es el ejemplo con el que hemos estado trabajando, ¿sí? Y hacer esa descripción a nivel local. Cuando tú finalizas eso, debes hacer una pregunta problematizadora o pregunta investigativa. ¿Qué es la pregunta investigativa? La pregunta investigativa es lo que yo voy a buscar darle respuesta a lo largo de la investigación, ¿sí? Porque en el planteamiento yo digo, mire, yo tengo este problema, ¿sí? Pero si yo no le pongo una pregunta es como el que literal le cuento usted el problema, pero no le dice más, ¿sí? Mientras que si yo te digo, mira, Moisés, mi problema es este y este y este, ¿tú qué me recomiendas hacer? En un ejemplo muy sencillo, ¿sí o no? Moisés me dice, no, pues yo le recomiendo primero que compre computador, segundo que se compre un programa, tercero que capacite a sus empleados para que no pierda plata y cuarto, si no funciona la capacitación, eche a los trabajadores y consigan nuevos, ¿cierto? Pero si yo digo a Moisés, no, es que tengo este y este problema, cagada por mí. Bueno, Moisés, nos vemos. Pues literal, quedó en que te conté un problema. ¿Sí? La pregunta investigativa o problematizadora, en nuestra época, la llamaban la hipótesis.
¿sí? Si ustedes recuerdan, en esa época uno no planteaba una pregunta, sino que planteaba era una hipótesis, algo que buscaba afirmar, demostrar o refutar, ¿sí? Hoy día se transforma y se le llama la pregunta problema o la pregunta investigadora, ¿sí? Les voy a mostrar un video que esa vez no se los alcancé a mostrar, que habla sobre esa pregunta problema. ¿Listo? Moisés, cuéntame. Profe, pero en este caso nos tenemos que basar a lo que es la problemática de automatizar Puppy House, que no está. O sea, no necesariamente, o tiene que ser entonces con cualquiera que no se nos ocurra, o en base a otra cosa. Esa es la parte que no me queda clara, profe, qué pena. Listo, no te preocupes. No, lo que vamos a hacer es irnos a buscar cuál es tu tema de investigación, jocosamente. A ver, lo busco aquí. Y lo busco y lo trabajamos con sus... Creo que son los celulares. Es que tanto trabajo que ya no nos acordamos. Sí, profe. Espérame. En serio, profe. Dime. Creo que es la venta de celulares o es si está en otro trabajo. Eso voy a ir a mirar con ustedes. Espérenme, literal, estoy buscando el Excel, porque es que jocosamente yo he hecho 5 proyectos de grado para mecánica, 1 para alimentos, 1 para industrial y 2 de ustedes. Entonces, a hoy viernes ya tengo una mezcla de temas nivel salpicón. Entonces me toca ir a mirar los Exceles de ustedes. Entonces, por ejemplo, aquí. Sí, la venta de teléfonos. Exacto. Usados. ¿Sí? Es el desarrollo de una aplicación tipo CRM para la venta de teléfonos, ¿sí? ¿Cuál es el problema que busca responder esta aplicación? ¿Qué quiere responder? El robo al comprar teléfonos usados. Entonces, ¿qué van a buscar ustedes? Los índices y cómo se mueve la dinámica social alrededor del robo, ¿cierto? O de la delincuencia de comprar celulares usados. ¿Cuáles son las problemáticas que se dan cuando uno compra un celular? ¿Qué? ¿Robado? Exacto. Espérame que es que estoy buscando si hay algo de literatura. Para mostrarles qué va a ser. ¿Quién responde? ¿Ellos? ¿El grupo, profe? No, estoy buscando aquí si encuentro algo de libros que hablen de eso. ¿De celulares robados? Sí. Lo primero, la receptación. Eso Sí. es un delito grave. Sí, claro. Exacto. Entonces, por ejemplo, ustedes Y si se hace con violencia y se prueba que fue con violencia, también puede estar incriminado en un intento de homicidio, un homicidio, bueno, depende. Pues, literal, ustedes ponen, por ejemplo, un ejemplo, robo de celulares en Colombia, y pueden mirar las noticias, ¿cierto? Ahí, ¿qué van a colocar ustedes? Van a buscar, por ejemplo, cada 5 minutos roban un celular, ¿cierto? Que esto es una estado de Colombia, según el reloj de la criminalidad. Entonces miran de esta información qué les puede servir, ¿cierto? Miren, aquí, el informe del reloj de la criminología. Entonces, buscan esto y miran qué dice sobre robo de celulares, ¿sí? Porque esa es la problemática que ustedes quieren abordar, ¿sí? Entonces, ustedes dicen, mire, profe, es un problema porque, y literal pueden citar así, y citan este artículo, ¿cierto? Y van a investigar todo lo que va a estar relacionado al robo de celulares en Colombia, no solo desde los aspectos literales, esto es estadística, ¿sí? Esto es estadística. Si yo hoy miro, ven aquí, me disculpo los demás compañeros que a veces me demoro en buscar la información, hurto a residencias, violencia, hurto a personas. Mira, jocosamente, mira. Ustedes ponen quinto informe, miren el reloj de la criminalidad y amablemente él nos va diciendo de acuerdo a las horas, en qué horas es más propenso a cometerse un delito.
¿sí? El hurto a personas, que es el que más cercano está al celular, ¿sí? Entonces empiezan a buscar y esta es una forma de poder documentar con estadísticas, ¿cierto? El problema de ustedes. ¿Cuál es el problema de ustedes? El robo de celulares, ¿cierto? Todas las implicaciones que hay. Aquí encuentran ustedes seguramente información que les puede ayudar, ¿cierto? Sobre lo que ustedes necesitan. Prensa, miren, está muy actualizado. Ya habla lo de Miguel Uribe, ¿sí? Aquí pueden buscar literal. Les mando solamente les mando la página para que la revisen, que es uno de los aportes que sale, ¿no? Y dice, obviamente, y es documentar, porque como estos son estadísticas, ¿cierto? Le permite a uno documentar todo el tema de hurto de celulares, lo que ustedes decían que puede tipificarse como intento de homicidio, si hay por fuerza, ¿cierto? Entonces ahí ustedes empiezan a revisar informes de la policía, Corporación de Excelencia en la Justicia, ¿cierto? Y van buscando relacionados a ese problema que ustedes quieren abordar, ¿sí? Porque la aplicación lo que hace es darle respuesta al problema. En el planteamiento ustedes se van a enfocar en esto, el robo al comprar un celular usado, por ejemplo, ¿sí? Sí, profe, perfecto. Ahora sí me quedó claro. Gracias, profe. Para todos creo que nos ayudó muchísimo. Listo, mis caballeros. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo cierro ese planteamiento del problema, yo lo hago con una pregunta investigativa, ¿sí? Ejemplo, voy a hacer un intento flojo de pregunta investigativa relacionada al primer grupo. Y yo podría decir, desarrollar cuál podría ser o cómo podría implementar un CRM que permita reducir o mitigar el robo de celulares en Colombia y mejorar, no sé, la compra de celulares usados en la ciudad de Bogotá o en el sitio específico. Algo así bien loco, ¿sí? Esa pregunta, pues, ¿cómo la voy a responder yo? La voy a responder con el desarrollo de la aplicación tipo CRM. ¿Listo? Les voy a presentar un video que habla de la pregunta de investigación, el cómo la debe formular uno, ¿sí? Nos da tips y nos dice también lo que no debemos hacer, ¿sí? Esta información como tal está toda en plataforma, ¿listo? Para que la puedan también consultar. Aquí les hago la salvedad. En México se utiliza una pregunta principal y unas preguntas específicas. En Colombia solo usamos una pregunta investigativa, ¿sí? El video explica desde la perspectiva mexicana pregunta general y las específicas, pero los dos ejemplos nos sirven a nosotros para entender cómo se hacen esas formulaciones. ¿Listo? Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cómo redactar las preguntas de investigación como las que ustedes están viendo, así que comenzamos. El video estará dividido en 3 partes. En la primera, la definición de lo que son las preguntas. En la segunda, las características más importantes de estas preguntas de investigación. Y tercera, como lo hemos hecho hasta ahora, ejemplos de cómo redactar las preguntas de investigación, tanto la pregunta general como las preguntas específicas.
en cuanto a la primera parte, ¿qué son las preguntas de investigación? Podemos decir en este caso que son sumamente importantes en el proceso de investigación, ya que son las que guían y orientan el estudio. Es la información que nosotros queremos obtener a lo largo de toda la investigación. Estas deben plantearse independientemente si el trabajo es una tesis, tesina o monografía. En esta segunda parte analizaremos las características más importantes de las preguntas de investigación. Y estas son, se clasifican en pregunta general y preguntas específicas. Normalmente es una sola pregunta general y 3 preguntas específicas, aunque habrá que adaptarse de acuerdo al formato que establezca la universidad. 2. Estar en relación con el problema de investigación. Después de describir el problema y redactar el problema de investigación, que ya lo vimos en el video anterior, un ejemplo de cómo hacerlo y sus características, se concluye con las preguntas de investigación que deben estar en correlación precisamente a dicho problema. 3. Deben ser viables. Las preguntas son susceptibles para ser respondidas. No deben presentar limitaciones de ningún tipo, por ejemplo, que no existan las fuentes suficientes para poder contestarlas, de tiempo, económicas, entre otras. 4. No deben ser dicotómicas. Es decir, cuando nosotros realicemos las preguntas, estas no deben responderse con un sí o con un no. Por ejemplo, si nosotros preguntamos, ¿está usted de acuerdo con las disposiciones de la institución? Obviamente esa pregunta nos llevará a que la respuesta sea un sí o un no. Este no puede ser para las preguntas de investigación. 5. Iniciar con un pronombre interrogativo. Por ejemplo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál? Dependiendo de la información que nosotros queramos obtener. 6. Indicar qué se va a investigar, quién es nuestra población de estudio y dónde se estudiará el fenómeno. Cada una de las preguntas contendrá cada uno de estos aspectos. Es importante subrayar que antes de redactar las preguntas de investigación debemos considerar el tema de estudio y las variables que están comprendidas en este, además del alcance del trabajo. Ya hemos hecho videos al respecto de cada uno de los alcances: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Para el caso de los estudios exploratorios, la pregunta debe ser amplia. No se especifica un lugar en particular, puesto que se realizan más para estudios monográficos. En las investigaciones descriptivas se utiliza una sola variable, mientras que en los estudios correlacionales se busca el vínculo o relación entre dos variables, variable independiente y la variable dependiente. Finalmente, en el estudio explicativo se usa una variable dependiente, tiene el propósito de encontrar el factor o los factores que provocan determinado fenómeno. Las preguntas específicas se realizan considerando los mismos criterios para la pregunta general. ¿Qué información requiero investigar para poder llevar a cabo el estudio? Recuerden que deben ser al menos 3. Una vez que hemos señalado las características que deben tener las preguntas de investigación para su redacción, les elaboré este formato que les puede servir precisamente para su redacción. Debe contener el pronombre interrogativo, qué se va a investigar, es decir, el tema de estudio, la población, el lugar donde se estudiará el fenómeno y finalmente el periodo. Es importante subrayar que para poder nosotros redactar las preguntas de investigación y colocar la información que nos pide el formato que les acabo de presentar, será fundamental delimitar primero nuestro tema de investigación. Ya hicimos un video al respecto de cómo delimitar precisamente nuestro tema. Debe contener esta delimitación el tema, la problemática, la población de estudio, el lugar de estudio, el año de estudio y la duración de la investigación. Teniendo esta información, va a ser mucho más sencillo poder redactar precisamente nuestras preguntas. Una vez teniendo la estructura que les acabo de mencionar y tenemos el tema, que de hecho hemos estado trabajando como ejemplo, que es del clima organizacional y calidad de servicio al cliente, podemos redactar entonces estas preguntas. Empezamos con la pregunta general. Recuerden que debemos empezar entonces por el pronombre interrogativo, que es lo que queremos investigar. Ponemos, ya una vez escrito, vamos a señalar qué se pretende investigar. ¿Qué afecta la calidad de servicio al cliente? Recuerden que ya hicimos todo lo que sería el planteamiento del problema y ya habíamos detectado un primer diagnóstico donde se estaba dando una mala calidad de servicio al cliente. Entonces podríamos poner de entrada en la pregunta qué afecta esa mala calidad de servicio al cliente, porque ya tenemos indicios al respecto, pero lo dejamos aquí en qué afecta la calidad del servicio al cliente. Ahora vamos a colocar lo que sería la población de estudio. Si bien ustedes pueden indicar que sería un lugar, estamos señalando
que sería la gente que trabaja en este centro de salud, nuestra población de estudio. Y ahora sí vamos a colocar el lugar de estudio. Aquí estamos indicando la ciudad donde se encuentra ubicado el centro de salud, el estado o provincia, en algunos lugares así se denomina, y el país. En algunos estudios ya no se coloca el país, solamente la ciudad y la provincia o estado, ya dependerá del formato que te solicite la institución. Y finalmente, el periodo. Y así nos quedaría la pregunta general de estudio. ¿Qué afecta la calidad del servicio al cliente en el Centro de Salud México en Veracruz, México en 2021? Entonces aplicamos el mismo formato para lo que serían las preguntas específicas. Pronombre interrogativo, ¿cuál? El tema, ¿cuál es la situación del clima organizacional? Ponemos la población. Nuevamente, el lugar. Aunque suene muy reiterativo, hay que poner esos datos. Y finalmente, el periodo. Y esa sería la primera pregunta específica. Recuerden que es la información que nosotros queremos obtener. Las preguntas específicas o la información que nosotros vamos a recabar de estas preguntas van a ayudarnos a poder responder a la pregunta general de estudio, que es la que va a guiar y orientar nuestro trabajo. La segunda pregunta sería la siguiente. ¿Cuál es la opinión de los pacientes en relación con la calidad del servicio? Ahí estamos señalando que los pacientes serían la población de estudio, está incluida dentro del tema. Y ahora sí, el Centro de Salud México sería el lugar de estudio. Junto con la ciudad, el estado y el país. Y el periodo. Y así nos quedaría la segunda pregunta. ¿Cuál es la opinión de los pacientes en relación con la calidad del servicio que se ofrece en el Centro de Salud México, en Veracruz, México, en 2021? He recibido algunas dudas de ustedes con respecto a las preguntas de investigación, cuando hemos hablado de ellas en el canal, cuando hemos hecho algún video. ¿De dónde obtengo estas preguntas de investigación? Recuerden que esa es la información que yo quiero obtener para mi trabajo de estudio. De ahí pueden obtener ustedes lo que serían las preguntas. Empezamos igual que con las otras preguntas, con un pronombre interrogativo, ¿cuál? Y entonces queremos saber el tema. ¿Cuál es la percepción de los pacientes en relación con, ya no sería la calidad del servicio, sino el clima organizacional en nuestra población de estudio? Y su ubicación. Y ya ponemos el periodo. Y así tendremos la tercera pregunta específica de investigación. ¿Cuál es la percepción de los pacientes en relación con el clima organizacional en el Centro de Salud México en Veracruz, México en 2021? Y entonces, esa es la información que queremos obtener. 1, el clima organizacional en la institución. 2, la opinión de los pacientes en relación con la calidad del servicio, porque es otra de las variables que estamos estudiando. Y tercera, la percepción de los pacientes con respecto al clima organizacional. Y de ahí nosotros vamos a poder entonces contestar la pregunta general de estudio. Y así es como tendríamos redactado esta parte que es sumamente importante en nuestro proyecto de investigación, como son las preguntas, tanto la pregunta general como las preguntas específicas. Eso sería todo, mis queridos educandos. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden suscribirse, darle like, compartir el video, dejar todos sus comentarios y activar la campanita de notificación. Hasta la próxima. Listo, mis caballeros. ¿Dudas, preguntas e inquietudes? No, señora. Listo. Entonces, muy clarito, este tema se cierra con la pregunta investigativa. La pregunta investigativa es lo que yo voy a buscar darle respuesta
a través del objetivo. ¿Listo? ¿Qué tiene el objetivo? Pues los objetivos finalmente son esas metas que yo busco resolver, ¿cierto? Y el objetivo general, pues, es la meta grande con la cual yo doy respuesta a mi problemática, ¿sí? Entonces, me disculpa, Francisco y Moisés, los tomo ejemplo. El primer grupo es el que me acordé. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Ejemplo. Diseñar e implementar una aplicación tipo CRM para mediante tal cosa, ¿sí? Ese va a ser el objetivo general. ¿Cuáles van a ser los específicos? ¿Qué necesito yo para crear esa aplicación? ¿Sí? Esos pasos, esa minucia o esos pequeños pasos, ¿cierto? Y esos serán mis objetivos específicos. ¿Qué características deben tener los objetivos específicos? Deben ser claros, precisos y sobre todo medibles, ¿sí? Deben ser medibles. Ustedes, mis estimados ingenieros e ingenieras, van a estar siempre sobre el método cuantitativo, de cuantía, de cuantificar, de medir, ¿sí? Porque finalmente toda su carrera está basada en medir, en números, ¿sí? Entonces, ustedes siempre van a buscar que sus objetivos sean medibles. Ay, profe, que yo quiero saber qué piensa la gente sobre mi aplicación. Hasta la opinión de las personas, cuando uno aplica bien el instrumento, se puede medir, ¿sí? Pero eso lo vamos viendo en los siguientes capítulos. Deben ser claros y deben estar en línea con la justificación. El por qué se necesita la solución, el para qué se necesita la investigación. ¿Listo? Esto es una triada que donde mi planteamiento supuestamente debe ser coherente con mis objetivos y mis objetivos deben ser coherentes con mi justificación. Se los pongo en el ejemplo que siempre les he mostrado. Yo no puedo decir que mi problema es la huella ambiental que hace la manufactura de zapatos. Mis objetivos son determinar los mejores suelos de cultivo para el hongo y la justificación es que vamos a hacer zapatos que van a valer más, pero que solo lo van a comprar personas que tengan altos niveles de estudio y conciencia ambiental. ¿Sí? Pero resulta que es que por allá mi título, yo le puse a mi título que era el cultivo de hongos. Entonces, si se dan cuenta, no hay articulaciones, ¿sí? Con el ejemplo que les mostré y que siempre les muestro de lo que no deben hacer, ¿cierto? Primero, mi título debería ser implementación de un proceso productivo para la transformación del hongo misceláneo en materia prima para la industria del calzado en la empresa El Zapatito Feliz ubicada en Bogotá. Planteamiento. ¿Qué busco yo resolver? Voy a resolver el impacto ambiental que tiene la industria manufacturera, ¿cierto? Desde la empresa El Zapatito Feliz. Entonces yo pongo, a nivel mundial, puedo poner estadísticas, puedo poner información en la cual se hable sobre cómo las empresas dedicadas a la elaboración de zapatos generan anualmente o mensualmente o semanalmente una cantidad de residuo que es arrojado al medio ambiente y que eso genera una serie de consecuencias, ¿cierto? Y puedo decir inclusive que hay países que son más contaminantes que otros frente a esa industria de los zapatos, ¿sí? Podría también, por ejemplo, poner a nivel mundial, buscar las empresas de zapatos, ¿cierto? Que según los informes generan un impacto más fuerte sobre el medio ambiente. Y documentar desde la literatura cómo ese desperdicio o esa incapacidad para hacer un uso adecuado de esos residuos está afectando niveles de contaminación, capa de ozono, temperatura de la tierra, ¿cierto? Y demás cosas. A nivel Latinoamérica. Entonces digo, mire, a nivel Latinoamérica la industria creadora de zapatos o manufacturera de zapatos
se encuentra en la documentación que, no sé, algo así loco, México es uno de los países que más contamina porque tiene unos procesos productivos más altos en relación al resto de países, que en Bolivia no hay regulación, ¿cierto? Frente a las industrias manufactureras de tenis, por ejemplo. A nivel nacional, entonces digo, a nivel nacional se encuentra que el sector manufacturero de textiles al año está generando, según el Ministerio de Ambiente, un volumen de residuos que generalmente termina en X y helado, y eso afecta a la comunidad y empieza a hacer el desglose, ¿cierto? A nivel nacional, en la empresa El Patito Feliz, diariamente, semanalmente, mensualmente, están sacando tantos residuos que como no hay un sistema de gestión adecuado de esos residuos, pues terminan allá en el botadero de Doña Juana, ¿cierto? Y ese es todo mi planteamiento del problema para decir, ¿cierto? Desde la ingeniería industrial, que quiero hacer una transformación de una materia prima para convertirla en una materia prima alternativa para la elaboración de zapatos. Entonces, cierro mi planteamiento diciendo cómo podría generarse un proceso de transformación del hongo micelio para convertirlo en materia prima alternativa en la producción de zapato en la empresa El Patito Feliz ubicada en la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Con el ejemplo de nuestros honguitos. Objetivo: diseñar e implementar un proceso de transformación del hongo micelio en materia prima alternativa para la elaboración de zapatos en la empresa El Zapatito Feliz en la ciudad de Bogotá. Objetivos específicos: analizar y analizar las condiciones idóneas para el sembrado de hongo misceláneo junto con sus propiedades que mediante estudios o análisis de laboratorio con medio controlado. ¿Sí? Segundo objetivo, ya analicé, entonces, diseñar la estrategia de transformación industrial del hongo misceláneo mediante, no sé, un X proceso ahí industrial, ¿cierto? Para la generación de materia prima alternativa para la fabricación de zapato en la empresa El Zapatito Feliz. Y el tercer paso, ya lo diseñé, sería implementar la estrategia de transformación, mediante tal cosa, proceso industrial X, en la empresa El Zapatito Feliz en la ciudad de Bogotá. ¿Sí? ¿Sí fue claro como el ejemplo? Listo. Entonces, los objetivos que tienen en relación, y se los voy a poner porque creo que ustedes alcanzan a hacer de esa época junto con mi persona. Para nosotros vamos a tener un objetivo general y 3 específicos, no más de 3. ¿Por qué? En investigación, cada objetivo se le debe dar respuesta en las conclusiones, ¿sí? Si no, literal se vuelve una ventana o una oportunidad para que el jurado le diga a usted, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Sí? ¿Usted por qué no respondió objetivo? Ay, es que no alcancé. Ah, no, mijito, la investigación le quedó a medias, ¿sí? Por eso, generalmente uno solo maneja 3 objetivos, no más. Muy puntuales, muy claros, muy bien diseñados, ¿cierto? Que cuando uno lo mira desde el objetivo general, hace su desglose a 3 objetivos, ¿cierto? Y deben ser coherentes entre sí. Pero si yo lo miro desde los 3 objetivos, la unión de ellos debe ser el objetivo general, ¿sí? Yo no puedo decir que aquí quiero construir una casa y aquí termino diciendo que voy a cultivar honguitos, ¿sí? Tiene que haber coherencia de doble línea. Se los pongo en un ejemplo que creo que ustedes alcanzan a hacer igual que mi persona de esa época y sobre todo de esa caricatura. Permítanme un momento.
Qué pena con ustedes. Entonces, ejemplo muy sencillo y muy básico. Creo que ustedes alcanzan a ser de esa época en la cual uno veía esta caricatura. De verdad que eran que... Ay, perdónenme. Sí. Listo, qué pena con ustedes. Entonces, esta caricatura, para los que son más jóvenes, se llamaba el Capitán Planeta, ¿sí? En esa época, si ustedes recuerdan bien, este capitán solo aparecía cuando estos 5 chamaquitos unían sus poderes, o el poder de sus anillos, más bien, ¿cierto? Si uno lo mira, el objetivo general es este, que se divide a su vez en estos 5, ¿cierto? Y necesita de los 5 para que se consolide y se cree, ¿sí? ¿Qué pasaba en la historieta cuando no estaban todos? Pues este no podía aparecer, ¿sí? Era muy estratégica la vaina porque conciencialmente los 5 niños, los 5 jóvenes, aparecían todos de una u otra forma en el escenario para convocar con el poder de sus anillos y de la amistad al Capitán Planeta. Así funcionan nuestros objetivos. Objetivo general que se divide en sus objetivos específicos, ¿cierto? Pero se necesitan sus objetivos específicos para la creación del objetivo general. ¿Listo? Un ejemplo muy sencillo, muy de nuestra época, ¿sí? Bueno, creo que de nuestra época, me perdonan si no alcanzan a la época, con esta caricatura. ¿Listo? Así funcionan los objetivos, de una u otra manera, muy simple, muy sencilla, no tan académica, ¿cierto? Pero funciona para el ejercicio. Un ejemplo mucho más reciente, ¿sí? Que creo que ustedes alcanzan todavía más, con más veras, y es Dragon Ball, ¿sí? Sencillo. De acuerdo a cómo Goku y Vegeta hagan su fusión, así aparece determinado personaje, ¿cierto? Si lo hacían con el bailecito ridículo, aparecía este caballero de acá, ¿cierto? Si lo hacían con los aretes, con los arcillos, salía el otro caballero, ¿cierto? Así pasan objetivos. Cuando yo hago un cambio en mis objetivos específicos, va a cambiar el resultado del objetivo general. ¿Qué sucede muchas veces? Que en la investigación se puede dar el evento y es que el objetivo se transforma o cuando llego a la aplicación, el objetivo no funciona como uno esperaría, ¿sí? Otro ejemplo más sencillo todavía, el del querido Gotenks. Gotenks necesita a Gotenk y a Trunks, ¿cierto? Y resulta que ellos hacen su bailecito charro y aparece Gotenks cuando lo hacen bien. Es decir, cuando yo formulo bien mi objetivo general, significa que mis objetivos específicos están en concordancia. Pero ustedes recuerdan la caricatura que muchas veces cuando ellos estaban aprendiendo a hacerla, lo hicieron mal, torcieron un dedito y apareció un gordito así todo bonachón, este gordito divino. Muchas veces en las investigaciones pasa eso. El objetivo está bien, pero tiene modificaciones que de una u otra forma van a afectar a esa meta grande, ¿cierto? Y aunque en teoría es la misma, hay una desviación, una modificación del mismo. ¿Listo? ¿Qué sucede muchas veces en la investigación? En la investigación sucede y está dentro de lo posible y lo contemplado, ¿cierto? No es lo deseable, pero se puede dar que cuando yo construyo los objetivos, los construyo
desde un imaginario. Y cuando voy a la aplicación, en la aplicación aparece otra cosa, ¿sí? Y me obliga de una u otra manera a hacer una reformulación del objetivo, ¿cierto? Puede ser porque no se alcanza por tiempo, por las condiciones cambian, ¿cierto? Y se hace una reformulación del objetivo. Es válido, es posible, no es lo deseable, pero a veces se contempla dentro del proceso investigativo, ¿sí? Una cosa es que yo diga, mire, yo voy a hacer un CRM en 3 horas y resulta que cuando me voy a ejecución resulta que no lo saco en 3 horas, lo saco en una semana. Entonces, reformulo el objetivo y digo, voy a elaborar un CRM en un plazo de una semana, ¿sí? Y se puede modificar en alguna medida esos objetivos específicos. ¿Listo? Ustedes en internet van a encontrar, y pueden ponerlo así, verbos para objetivos. Pueden ser generales o específicos. Les van a aparecer una cantidad muy larga de tablas, ¿cierto? Ahí ustedes entran a revisar el verbo que más se acomode a lo que ustedes están buscando. ¿Listo? Hasta ahí, dudas, preguntas e inquietudes. Señores. Profe, lo estoy escuchando, está muy bien la explicación. Listo. Entonces, ¿qué cosas hay que tener en cuenta con los objetivos o con los verbos más bien de los objetivos? Deben ser claros, concisos, deben ser medibles, ¿cierto? Y aquí en este concepto de medir, si ustedes quieren saber la opinión de las personas frente a un producto, a un servicio, a la investigación, ¿cierto? O saber un nivel de satisfacción, hay que tener en cuenta, ¿cierto? Que uno puede usar un instrumento que se llama encuesta, ¿sí? Que tiene un primo que se llama entrevista, ¿sí? El literal son primos. ¿Qué los diferencia de esos primos? La encuesta tiene una estructura y es que ustedes de una u otra manera dan las respuestas que quieren recibir de la gente a la que le van a hacer las preguntas. Entonces, de una u otra forma van a canalizar el tipo de respuesta que van a recibir, ¿sí? Ejemplo de encuestas. Cuando uno llama a los bancos o las EPS, ¿cierto? Entonces uno dicen, ¿desea participar en la encuesta de satisfacción? Marque 1 para sí, 2 para no. Entonces uno generalmente para que lo atiendan rápido uno pone el 1 para que sí, ¿cierto? Entonces le dicen, ¿qué tanto recomendaría la Servilínea Banco de Bogotá a un familiar amigo? En una escala de 1 a 5, siendo 1 poco probable, 5 muy probable. Y ahí uno tiene numéricamente la forma de seleccionar y de saber una opinión, ¿cierto? La siguiente pregunta que le hacen a usted es, ¿el asesor respondió a su solicitud? Marque 1 para sí, 2 para no. Entonces uno dice sí o no, ¿sí? Si le respondió a medias, pues literal, sí o no. No hay la opción de a medias, ¿sí? La otra pregunta que uno suelen hacerle es, ¿se siente a gusto con el tiempo de espera de la Servilínea Banco de Bogotá? En una escala de 1 a 5 y le manejan escalas, ¿cierto? Entonces, la encuesta me permite a mí saber la opinión de la gente dentro de unas opciones que yo como investigador o como encuestador planteo, ¿sí? Y allí son medibles porque literal lo estamos haciendo numéricamente, ¿cierto? Y estamos asignando unos valores numéricos
para conocer la opinión de la gente, ¿sí? Que es muy diferente a si en los teléfonos nos hicieran una entrevista, que es la prima de la encuesta. Porque si me dicen a mí, el asesor respondió su solicitud o su requerimiento, si a mí él dice, no, pero es que ese asesor más lento que me tocó, porque es que le digo, y no entendía, y le digo, yo solucióneme, y me dijo, ay, yo no tengo los datos, como si a mí me importara. Eso no es medible, ¿sí? La entrevista como instrumento de investigación se codifica y se le hace un proceso diferente al de la encuesta, pero no se mide, se codifica, ¿sí? Se hace un trabajo diferente, se hace una matriz de codificación, se codifica a través de categorías que en su momento lo veremos, ¿cierto? Pero no permite ser medible. La encuesta es la que se hace medible. Por eso, la mayoría de ustedes, mis estimados ingenieros e ingenieras, ¿cierto? Siempre terminan usando las encuestas para todo lo que es el tema de levantar requerimientos, resolver dudas, preguntas, inquietudes que se puedan generar, ¿cierto? Dentro de sus proyectos, ¿listo? Inclusive para evaluar los impactos o evaluar el impacto o el desarrollo que tiene la solución que ustedes dan, utilizan es una encuesta, porque les permite medir, ¿sí? Literal les permite hasta volver indicadores también. Cosas de los verbos. Son verbos que se usan en infinitivo o en neutro. ¿Qué significa eso? Que tienen terminación ar, er o ir, ¿sí? Es el verbo en su esencia pura, si lo queremos decir así, ¿listo? No está conjugado en tiempos. Entonces yo no digo analizó o analizará, comparar, comparó o comparará, ¿sí? Sino está en su fase infinitiva o en su fase pura o en el verbo en su estado neutro, ¿listo? ¿Qué otra cosa tiene el tema de los verbos? Igual todas estas foticos están ya en su plataforma Moodle, ¿listo? Entre los objetivos de la investigación puntualmente, uno puede utilizar esta metodología, ¿cierto? ¿Qué busca ella? Uno, ser específico con lo que se quiere lograr. Dos, que tiene que ser medible o evaluable. Si no es medible o evaluable, para el caso de las ingenierías, no sirve, ¿cierto? Debe ser alcanzable o realizable con recursos y tiempos disponibles. Yo no puedo decir que voy a hacer una proyección a 20 años de cómo va a funcionar el metro. Pues literalmente tengo que esperar 20 años a que se construya el metro para poder darle finalización a mi entrevista, a mi investigación, ¿cierto? Y poderla definir bien. Debe ser relevante, es decir, debe estar unida a la investigación. Si estoy hablando de CRMs, tengo que hablar de CRMs. No puedo terminar hablando de un ERP, ¿sí? Ejemplo muy sencillo. Y debe estar ubicada, ¿cierto? Lo ideal es que siempre se aclare el alcance del estudio, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendemos que todo el tiempo, permítame un segundo. ¿Qué es lo ideal? Pues que tanto las empresas como en general la sociedad, todo el tiempo va cambiando. Y asimismo, van cambiando los intereses y va cambiando la problemática de investigación, ¿sí? Ejemplo muy de nuestra vida. En nuestras épocas escolares no se le decía bullying, ¿cierto? Se le decían, o bueno, en mi época y en mi colegio, los profesores no le decían que a uno le hacían bullying, sino que le estaban forjando el carácter, ¿sí? Entonces, cuando uno iba y le decía, profe, es que Pepito me lo está montando, le decía, pues no sea bobo, defiéndase, ¿sí?
Por eso muchas veces, muchos, en mi experiencia personal, terminábamos en coordinación, porque pues nos defendíamos del bullying, ¿no? Ya que el bendito chino que nos la quería montar, porque esa era la indicación, así se manejaba, ¿sí? Después le convirtieron el nombre, jocosamente en la generación de mi hermana, como 10 años después, le decían era manoteo. Entonces ya el profesor no decía, vaya y defiéndase que le están formando el carácter, ¿cierto? Sino le decían, no, mira, vamos a hablarlo porque no tienes que permitir que otra gente te moleste, ¿sí? Pero jocosamente, como nosotros fuimos de las últimas generaciones donde el internet no estaba, pues literal el manoteo quedaba en un tema del colegio y si se ponía muy cansón el tema, pues a uno lo sacaban del colegio, lo mandaban para otro y san se acabó, ¿sí? A nuestro medio de comunicación eran las cartas, cuando uno quería hablar con alguien a distancia, pues hacía su cartica muy bonita, iba al servicio de correo y mandaba su cartica, ¿sí? Luego, con la transformación tecnológica, con la llegada del Internet y todo lo que se despliega con él, pues hay el bullying y el ciberbullying, ¿no? Que ya trasciende la barrera de lo físico. Literal, uno le hace bullying a alguien que está al otro lado del mundo, ¿sí? Entonces, obviamente se requiere de una u otra forma limitar el estudio, entendiendo que siempre se está transformando la sociedad. Las tecnologías también se transforman y mucho más rápido, ¿sí? No era lo mismo decir que yo iba a hacer un programa cuando utilizaba estos celulares tipo panela, de estos grandecitos que uno mostraba con orgullo, esos panelones que donde se caía, rompían era la baldosa, no el celular, a los celulares de hoy día. La configuración, la programación, todo eso se transformó, ¿sí? Por eso es importante también muchas veces hacer el alcance del estudio. Esta es una estructura muy básica que ustedes pueden encontrar. Verbo en infinitivo, el objeto, la condición, cualidad o finalidad y el con. ¿Listo? Hay otra imagen que nos habla sobre los objetivos de acuerdo al tipo de investigación, ¿sí? De acuerdo a lo que ustedes quieran, hay unos que predominan un poco más. Y nos ayudan a nosotros también a hacer esa claridad, ¿cierto? Frente a lo que nosotros queremos y a lo que nos sirve como proyecto de investigación. ¿Listo? Estos son igual otros verbos para objetivos específicos. ¿Listo? Y aquí un ejemplo en sistemas, para que sea más aterrizado. Recuerden que veníamos trabajando, recuerden que nuestro ejemplo es Puppy House, pero cada uno de sus entregables siempre está enmarcado en sus proyectos de investigación, ¿no? Este es más un ejemplo. Entonces, miren, diseñar, terminación, e implementar también los sistemas de gestión de información ERP y CRM en la veterinaria Puppy House. Otra vez nos dice ubicada en Fontibón. Entonces, mire que nos da un alcance limitando el desarrollo del CRM para el primer semestre del 2015 y el ERP para el segundo semestre. ¿Sí ven que le da alcance? No la limita en tiempo y espacio. Y vuelve a colación de en dónde, ¿sí? Permítame 2 segundos.
Listo. Qué pena con ustedes. Esto es del 2015, es decir, que estamos hablando 2014, más o menos esta tesis, ¿cierto? Y aquí un detalle de fina coquetería. En esa época uno hacía los objetivos como se están presentando acá, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, eran frases muy puntuales. Levantar requerimientos, analizar los requerimientos, diseñar el plan de desarrollo del aplicativo, desarrollar los sistemas, implementar los sistemas y generar manuales. Pero aún así, miren que siguen estando los verbos en infinitivo. ¿Listo? A hoy día, ¿cómo se transforma los objetivos de la investigación? Esta es otra investigación en sistemas también, ¿cierto? Pero miren que ya cambia el desarrollo del objetivo general. Esta es de hace 5 años, más o menos. Y los objetivos específicos. ¿Listo? Entonces, diseñar, igual mantenemos el esquema de verbo en infinitivo. Un prototipo funcional para el área de gestión humana de la empresa. Otra vez decimos la empresa. Haciendo uso de herramientas de software libres. Ahí ya empezamos a tecnificar como tal nuestro objetivo, que permita agilizar el proceso de requisición de personal en el área de gestión humana. Entonces, si se dan cuenta, aquí vuelve y nos da alcance igual que arriba. Y miren el cambio que hay en los objetivos específicos. Pasamos de hacer frases muy puntuales como levantar requerimientos, analizar requerimientos, a hacerlos con mejor estructura. Diseñar, mantenemos el verbo en infinitivo, una base de datos que centralice la información de empleados y aspirantes a trabajar en la empresa XX, otra vez nos dice la empresa, creando un modelo relacional que estructure y organice la información del área. Entonces, ¿cómo lo están haciendo? ¿Qué están haciendo o cómo están usando una herramienta para crear? ¿Cierto? Segundo, crear módulos de requisición de personal nuevo y registro de hoja de vida integrados dentro de una plataforma web para garantizar el fácil acceso a los usuarios. Y el tercero, implementar en ambiente de pruebas, aquí ya empieza la especialidad, ¿cierto? Más bien de la ingeniería. En ambiente de pruebas, los módulos creados acorde a los formatos actuales establecidos para facilitar la manipulación de la información por parte de la compañía. ¿Listo? 3 objetivos para crear el prototipo funcional. Miren que aquí ya hay un cambio, ¿sí? ¿Por qué es un prototipo funcional y no un producto terminado? Porque va a estar sujeto a mejora, ¿cierto? Y porque en investigación uno por lo general solo alcanza fases prototipo funcional porque no dispone de mucho tiempo para consolidar un producto terminado, ¿sí? Un desarrollo terminado. Entonces, la mayoría nos quedamos en prototipos funcionales. Obviamente, cuando yo hago mi marco teórico, en mi marco integral más bien, yo defino por qué uso la palabra prototipo funcional y no desarrollo finalizado, ¿sí? Porque hay un detalle de fina coquetería que cuando se hacen las socializaciones en sistemas, puntualmente, esto es uno de las preguntas casi cliché que vienen en las sustentaciones de los jurados, ¿sí? Si dicen desarrollo, fijo, le encuentran algo que puede mejorarse. Y ahí le tiraron la primera piedra y le rompieron uno el vidrio. Cuando uno dice yo voy a hacer prototipo funcional, protege. ¿Listo? Aquí hay algunos verbos y aquí hay que tomar en cuenta unos básicos y es, hay verbos que no sirven para la escritura académica. Por ejemplo, coger, correr, ¿sí? Porque aunque son acciones, pues no le pertenecen a la escritura académica y es importante validar esos temas. ¿Listo? Les voy a presentar 2 videos. El primero, el que aparece abajo, nos habla sobre y nos hace una breve síntesis de todo lo que son los objetivos, nos explica desde una forma muy básica el cómo se pueden hacer estos mismos, ¿cierto? Y nos ayuda a nosotros también a poder comprender de mejor manera cómo hacer el planteamiento. ¿Listo?
el segundo video nos trabaja puntualmente la fórmula para hacer los objetivos. Literal, si uno aplica la fórmula, construye los objetivos mucho más fáciles. ¿Listo? Hola, con este video vas a descubrir los mejores verbos para objetivos de investigación. El objetivo general es la meta final, por lo tanto vamos a utilizar un verbo que sea grande, que sea ambicioso. En cambio, los objetivos específicos son metas paso a paso, son 3 a 5 metas pequeñas, por lo tanto nuestros verbos para estos objetivos van a ser pequeños. Por ejemplo, veamos en esta imagen a esta persona que está subiendo unos escalones para alcanzar una meta final que es un trofeo. Él tiene la vista puesta en esa copa. Es su meta final, es grande, es su objetivo general. En cambio, sus objetivos específicos serían los pasitos que él tiene que dar, los pequeños peldaños, meta 1, meta 2, meta 3, meta 4, hasta por fin conseguir esa gran ambición que él tiene. Entonces, ¿qué verbos voy a usar yo? Hay cientos de opciones. Yo te invito a que busques en Google verbos para objetivos. Vas a encontrar muchísimas tablas como las que estás viendo en pantalla. Hay un montón. Sin embargo, con este video yo te voy a facilitar un poco tu trabajo y te voy a mostrar algunas de las alternativas que son más simples y más comunes también. Para el objetivo general, entonces ya sabemos que es esa meta final y que son verbos grandes. Los verbos que más se utilizan en este caso son desarrollar, proponer, formular o evaluar. Estas son palabras que nos hablan de proyectos ambiciosos, de investigaciones sólidas. Son palabras profundas. Por eso suelen usarse como verbos para objetivo general. Por su parte, para los objetivos específicos, entonces ya sabemos que son estas pequeñas metas, que son los peldaños que yo tengo que ir subiendo uno a uno, paso a paso, hasta cumplir la meta general. ¿Qué verbos puedo usar? A la derecha vemos la meta final. Entonces, está ahí nuestro objetivo general, que podría ser desarrollar, proponer, formular o evaluar. Para los específicos, que son estos 4 peldaños que yo tengo antes que el objetivo general, entonces, ¿qué podría yo hacer? Mi sugerencia es que escribas verbos que van de menor complejidad a mayor complejidad. Por ejemplo, primero, identificar o describir. Generalmente eso es lo que uno hace al comienzo. Uno no sabe del tema, uno empieza desde la ignorancia y entonces hace como un pequeño diagnóstico, empieza a reconocer el terreno, después analiza o distingue, o sea, vamos avanzando en nivel de complejidad. Después establecemos o comparamos cosas, ya tenemos información, ya tenemos varios datos, podemos empezar a construir nuevos conocimientos y finalmente crear o diseñar. Esto nos acercaría a la meta final. Esa es una forma de hacerlo. Otra alternativa es dejar las metas 1 y 2 igual, pero intercambiar la 3 y la 4. Esto es útil para las personas que quieren crear o diseñar algo y luego establecer o comparar los resultados que obtuvieron. Por ejemplo, las personas que quieren crear un taller, implementarlo y luego establecer qué cambios hubo en la población o comparar con un pretest y un posttest. Entonces, este sería un buen esquema para esas personas. Si este video te sirvió, dale me gusta, suscríbete y recuerda que investigar es fácil. En muchas ocasiones tenemos trabajos escritos que involucran la redacción de objetivos generales y específicos o documentos corporativos, pero no sabemos cómo hacerlos. Hoy les voy a enseñar cómo redactar objetivos generales y específicos. Para redactar un objetivo general se debe tener en cuenta cuál es la meta clara de ese trabajo o de ese proyecto. Cuando ya tenemos eso claro, cuál es el objetivo general de mi trabajo, cuál es el objetivo general de este proyecto, vamos a tener en cuenta unos pasos que nos van a llevar a cumplirlo. ¿Cuáles son esos pasos? Los objetivos específicos. ¿Esto qué quiere decir? Que cumpliendo el objetivo específico 1, cumpliendo el objetivo específico 2
Y cumpliendo el objetivo específico 3, voy a lograr el objetivo general. Estos son los pasos que me llevan a mí para cumplir el objetivo general. Y vamos a ver ya un ejemplo con una super fórmula que nunca van a olvidar. Vamos primero con la fórmula. Para redactar un objetivo general vamos a tener en cuenta un verbo en infinitivo al inicio. Los objetivos normalmente inician con un verbo en infinitivo. ¿Qué quiere decir en infinitivo? Que termine en ar, er o ir. Voy a poner ya un ejemplo. Diseñar. Diseñar. Mi objetivo general es un diseño, es diseñar. Después de que tenemos el verbo en infinitivo, nos vamos a preguntar ¿qué? Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí? Diseñar. ¿Diseñar qué? Entonces voy a poner un diseño. Diseñar una estrategia pedagógica. Entonces tenemos diseñar una estrategia pedagógica. ¿Diseñar qué? Una estrategia pedagógica. Y tenemos el segundo paso de esta fórmula de los objetivos. Después de que ya tengo el verbo y ya tengo el qué, nos vamos a decir ¿para qué? Tenemos aquí la tercera parte de la fórmula. ¿Para qué? Diseñar una estrategia pedagógica. Cuando tenemos la pregunta ¿para qué? En un objetivo, podemos responderla con el fin de o para. Con el fin de fortalecer las competencias en escritura de los estudiantes del semestre tal, del grado tal, de la institución tal. Y la última parte de la fórmula es mediante qué, o sea, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? Tenemos diseñar una estrategia pedagógica con el fin de fortalecer las competencias en escritura de los estudiantes de tal institución mediante la elaboración de material didáctico, textos escritos, medios audiovisuales, etc. Esta última parte es mediante qué, es decir, ¿cómo lo voy a lograr? Esta fórmula que ustedes van a tener en cuenta para elaborar el objetivo general no les va a fallar. Verbo en infinitivo, ar, er o ir. ¿Qué? ¿Qué de ese verbo? Viene aquí, ¿para qué? ¿Con el fin de qué? ¿Y mediante qué? O sea, ¿cómo lo voy a lograr? Hasta ahí estamos claros con esta fórmula. Me corro un poco para que lo puedan ver completo. Ahora vamos con los objetivos específicos. Si lo que quiero lograr es el diseño de una estrategia pedagógica con el fin de fortalecer las competencias en escritura, es porque lo que voy a entregar es un resultado. O sea, mi objetivo general es un producto, ¿cierto? ¿Cuáles serían los objetivos específicos? Primera pregunta, ¿cómo hago yo para saber que estos estudiantes sí necesitan esa estrategia pedagógica? Primer objetivo específico, realizar, mire, realizar, y tengo aquí el verbo terminado en ar, realizar un diagnóstico, realizar, ¿qué? Un diagnóstico que permita analizar y medir las competencias en escritura mediante un cuestionario, mediante unas preguntas. ¿Ven cómo se elaboran los objetivos específicos? Después de que tengo el realizar el diagnóstico, ¿cuál sería un siguiente paso para lograr el objetivo general que es este producto? Ya realicé el diagnóstico. Ahora me voy a evaluar los resultados. ¿Evaluar qué? Los resultados, ¿con el fin de qué? Con el fin de obtener información que me permita empezar el diseño de la estrategia pedagógica. ¿Listo? Ahí vamos. Y el tercer objetivo específico que me va a llevar a este producto puede ser elaborar una propuesta,
pedagógica, elaborar una propuesta pedagógica con el fin de revisar o con el fin de hacer un análisis de esa propuesta para lograr por fin el diseño de la estrategia pedagógica. Quiero que revisen esto. Este es el objetivo general, ¿cierto? Pero estos pasos, cumpliendo primero este, segundo ese y tercero este, si todo es aprobado y si todo se lleva a cabo, es porque voy a lograr hacer este objetivo general. Y así es como se redacta un objetivo general y los objetivos específicos. Tengan en cuenta la fórmula, solamente tengan en cuenta la fórmula y empiecen a desarrollarla. Si tienen alguna pregunta o tienen un objetivo ya redactado, déjenmelo en los comentarios y yo con mucho gusto lo reviso y miramos a ver si le podemos hacer algún ajuste o probablemente esté bien. Y para que no olviden esta súper fórmula para la redacción de objetivos generales y específicos, les dejo este cuadro que no van a olvidar nunca. Mientras tanto, les recuerdo que pueden ingresar a mi página profemonica.com y van a encontrar material didáctico en varias áreas del conocimiento. Listo, mis damas, mis caballeros. Hasta ahí, ¿dudas, preguntas, inquietudes con los objetivos? No, profe. Listo, mis caballeros. Entonces, ese será el tema correspondiente al día de hoy. ¿Listo? Por hoy cerramos espacio. Nos vemos mañana, 7:10 de la mañana. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias. Listo, mis Profe, caballeros. una feliz noche, gracias. Gracias igualmente, que descansen. Bueno, profe. Llenar asistencia. Ay, si no les olvidé la asistencia, que es el primer link. Venga, para